Buenas tardes. Vamos a dar inicio al primer capítulo de este podcast. Hablemos en Pucará con nuestra principal conductora Claudia González, a quien invitado José Lucero, la invitada especial del día de hoy, Angélica, estudiante de enfermería, Manuel Luzana, reeducado de la comunidad, Alexis, cierto paciente ahora en proceso de internación. El tema principal del día de hoy será estigma en adicciones. Un fuerte aplauso público. Buenas tardes, dar la bienvenida a cada uno de ustedes, que para Alto Pucará es importante. Esto lo pensamos y lo hicimos porque queríamos generar esta conversación con personas que estamos involucradas en esto, que nos interesa saber la opinión del resto. Y nada, bienvenidos, así que se dé un ambiente cómodo, de confianza y de ir aprendiendo cada día más de las personas que se sientan acá. Bueno, igual chiquillos, le quiero dar la bienvenida a todos, muchas gracias por estar acá. Empezando este nuevo desafío para el Centro Pucará. La verdad es que estoy contento de estar de este lado. No es fácil también, sobre todo en la situación en la que estoy yo, cogiendo una ayuda, pero contento también de ver a una generación nueva que realiza cosas nuevas también. Y la verdad es que, bueno, el tema de hoy son el estigma en adicciones. Directora, creo que usted tiene una definición de lo que es estigma. A ver, más que una definición, queremos tocar el tema de cómo se estigmatiza la familia de un adicto, el adicto en sí, de cómo la sociedad nos va marginando y de cómo se siente un familiar. Eso es lo que, bueno, yo quería contar mi testimonio como madre de un adicto, que siempre existen muchas preguntas atrás. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué a mí? Y la sociedad no nos acompaña en eso tampoco, porque no nos ayuda, no nos apoya ni nos ayuda, sino que más que nada te cuestiona mucho, o te tiene lástima, o en qué te equivocaste, o te juzga. Entonces, más que nada, ese es el tema que queremos tocar aquí. Y cómo también el adicto dentro de la sociedad se va marginando. Y yo creo que son ustedes los que nos pueden explicar el cómo vieron a su familia cuando ustedes iniciaron el inicio de su consumo, que a lo mejor ni siquiera se acuerdan o ni siquiera estuvieron conscientes de lo que generaban en su entorno familiar. Por eso me gustaría escucharlos a ustedes. No sé, Bueno, yo igual quería partir con algo también, que dice que cuando hay una adicción en una familia no solo se sufre una persona, sino que sufren todos. Y no solo jugaba una persona, sino que toda la familia. Porque para el que es adicto suena más o menos como él es débil, no tiene voluntad, tú te lo buscaste. Y que para la familia es como algo hicieron mal, son malos padres, ¿por qué no lo pararon antes? Es como que eso son lo que más se escucha en cuanto cuando uno en realidad... Es que esto también como que a mí me suena como también darle importancia a lo que opina el resto. Porque esto como si uno director La sociedad, que sí, claro. es como darle importancia ¿El qué también. dirán? Y como el qué dirán. Y como, bueno, en mi caso, la verdad es que siempre no me importó mucho el qué dirán, a mí. Pero cuando ya empecé mi último consumo, de esos últimos 4 años que fue destructivo, sí empecé ya... La gente en la calle ya me decía, oye, ¿hasta cuándo voy a hacer sufrir a tu mamá? Ándate para casa, pórtate bien, lo escuchaba, pero
Un montón. un montón, y como que un punto que me llegaba a dar ya rabia, como decir, como, ¿qué le importa a ustedes? Entonces, y también es como, viene en la del adicto, egoísta, indiferente, indolente. Fue como decir, esto yo no lo estoy haciendo porque quiero hacer sufrir a mi familia. Soy yo el que quiero estar en esto, pero no es que yo quiera hacer sufrir a mi familia. Como bien Egoísta. egoísta, Claro. sí, bastante egoísta. Pero José, si te preguntamos, cuando tú veías a tu madre o tu familia sufrir, si te hago esa pregunta bien directa, ¿a ti te daban lo mismo? ¿Te da lo mismo en consumo? La verdad es que no es que me diera lo mismo, ¿Ya? pero la verdad es que como que reflexionaba un par de minutos, si es que no menos, y ya, pero en la típica que dice el dire, que puedo estar mi mamá llorando, muchas veces estuvo mi mamá llorando frente mío y yo estaba pensando en cómo ir a comprar, Ya. la Si verdad aquí es nos que damos cuenta sí, que en realidad, claro, es así, no hay una empatía, es así, no hay... pero también diré, lo que yo, por ejemplo, yo no comparto es como decir, ay, es que él está en consumo, él no sabe lo que está haciendo. Para mí eso es mentira. Uno sí sabe lo que está haciendo, uno es consciente del daño que está haciendo, pero la verdad es que hay una falta de interés o indiferencia en cuanto a lo que uno siente por lo que la familia está pasando. Ya. Yo estaba consciente de que estaba haciendo daño, yo estaba consciente que me estoy haciendo daño, pero yo quería hacerlo. Tu cerebro estaba marcado por la droga también. Claro, sí, la verdad es que sí. Pero por ejemplo, eso como decir, no, es que está en consumo, él no sabe lo que está haciendo, pero para mí no. Tú tenías claridad de lo que hacías Sí, y de lo que estabas conciencia. generando, Sí, pero lo te hacía daba igual. lo mismo. Sí, lo hacía igual. Ya. Sí. Esa es una forma también de poder mirar, de poder razonar, de poder entender cuál era la actitud que tú tomabas cuando estabas en consumo. Sí, la verdad es que y una vez llegando acá, ahora que llegué el mes pasado, bueno, me costó alrededor de 2 semanas y media, casi 3, como ya tomar conciencia de lo que estaba haciendo, o sea, como asumir o darme cuenta de lo que hice antes. Y la verdad es que, como decir, me da como ¿cómo pude llegar a eso? ¿Cómo pude llegar a eso? Como que sé mido, le tomo el peso. Le tomo el peso en realidad porque la verdad, como muchas veces lo dice el Dino Marco, esto es más destructivo cuando uno recae. Es como, de verdad, es como si, de hecho, yo retomé todas mis conductas en un mes. ¿Cuánto tiempo tuviste lúcido, José? Un mes. Desde que saliste. Desde que salí, bueno, con tratamiento y lo que estuve lúcido Ya. fueron 15 meses. Bien, Y me demoré un mes, o sea, claro, salí un mes y recaí al mes. bien. Pero como lo que me pasó a mí es como yo encuentro que yo ya salí como recaído mentalmente desde acá. Bien. Normalicé mucho la recaída, la verdad es que, bueno, pero ese es otro tema, la recaída. Bien. El tema del estigma es, como le dije yo, lo empecé a vivir como en la calle como, pero tampoco me importaba nada porque a mí siempre me importó nunca me importó lo que dirían, quizá a mi mamá, entonces incluso yo era tan irracional que yo decía, mi mamá anda hablando y anda dando pena como para que ella, la pobrecita es ella y como que yo soy el malo de la película. O sea, ¿no veías tú? No veía nada, no, la verdad, imagínense lo que llegaba a pensar. Y era solamente por mi actuar, pues yo andaba en la calle. Y si te pregunto, bueno, vamos con Alexi, cuando tú iniciaste tu consumo y ves cómo tu familia se iba culpando, ¿qué sentías tú? ¿Te importaba, no te importaba? ¿Cuál era tu percepción? Buenas tardes a todos. Pero no. ¿Aló? Sí.
Sí, bueno, con respecto a eso, yo veía que mi familia, mis padres, notaban algo raro en mí, pero uno como el consumo no lo da por desapercibido, no quiere asimilar que los padres sí están enterados, pero ellos no quieren ser capaces de decírselo. ¿Y tú como hijo los culpas? Yo no los culpo, porque soy yo el culpable de mis propios hechos. O sea, ellos siempre trataron de evitarlo. Dentro del estigma, por ejemplo, ahora hace poco, dentro de mi primer pase que tuve, conversé con mi hermana menor, que fue la más afectada de mi consumo. Y ella me comentaba que ella en todo momento trató de buscar el por qué yo llegué tan lejos, el por qué yo consumí tanto, pero nunca encontró la respuesta, a la cual yo tampoco le di una respuesta, pero sí lo único que le dije es que ahora en este momento fui valiente de tomar y pedir ayuda para poder recapacitar y poder salvar mi vida. Pero el daño que provoqué dentro de mi familia fue demasiado. El entorno familiar se dañó bastante. El estigma que tú sientes de la sociedad hacia un adicto, ¿qué crees tú? Yo creo que, claro, somos un poco marginados, pero eso va en que nosotros hacemos notar nuestro consumo. O sea, claro, nuestro cuerpo se debilita, nuestro cuerpo presentamos, no sé, esa deshidratación, el mismo Color de piel, la apariencia va cambiando de nosotros. Entonces no es que la sociedad se aleje de nosotros nos escapamos de ello. Nosotros somos los que nos sentimos que nos están como alejando, siendo que esa es una perspectiva de nosotros. Nosotros nos mentalizamos de eso, pero la sociedad siempre está ahí. Sí, somos nosotros los que nos alejamos de ello y nos vamos marginando poco a poco hasta ir a ese rincón que siempre nos tenía. Directora Claudia, tenemos a Angélica también, que está estudiando enfermería, está haciendo una tesis sobre este tema del estigma de las adicciones. Aparte es pareja también de Manuel, que vivió un proceso. Yo creo que también, en la salud pública hay mucha estigma con el adicto, en la atención de salud mental, yo creo, cuando llegan con sobredosis, a la atención, pues ahí ya, como vulgarmente dicen, aquí viene el LOC. A ti te pasó, José, ¿cierto? Sí. Y también salud mental, bueno, nosotros todavía pertenecemos al Ministerio del Interior como en adicciones, no pasa a salud mental o no pasa a la red de salud. Necesitamos, ¿qué opinas tú también? Te has topado con muchas trabas también con esta tesis, con los mismos médicos. Sí. Quiero que nos comente algo, Angélica. Bueno, sí, como dijo el director, estoy haciendo mi tesis, para pasar ya a mi proceso de titulación en la carrera, el cual consta de estigmatización en personas rehabilitadas por consumo de sustancias. En este caso es el estigma que pasan las personas rehabilitadas por consumo, que serían en este caso los que pasa afuera en el proceso, etc. Netamente tendríamos que enfocarnos como qué pasa con ellos dentro de la salud pública o cómo podemos atender a una persona rehabilitada al consumo de sustancias. El estigma es grande y el estigma se desenvuelve desde una parte tanto mi propio estigma, el estigma que veo desde los demás y el estigma que ve mi familia. Así lo segmentaste. Así lo segmenté yo. Ya. Yo estoy estudiando desde la parte donde el adicto se autoestigma, Ya. que es cuando pasa eso de que el adicto piensa que, lo que dijo Alexis, yo me alejo de la sociedad. Ya. ¿Es porque tú crees que se siente basura, que no pertenece a Siento esta que más de sociedad? que tú te sientes basura, pensamiento propio, Ujú. la gente te hace sentir basura. Ya. Esa es la verdad. Y todo parte muchas veces desde el estigma familiar, porque empieza el estigma de que
me doy cuenta que mi persona cercana es adicto, pero no quiero que nadie se entere que es adicto. Entonces, ¿qué hago? Tapo esa adicción, quizás diciendo otras cosas o quizás autoaceptando que mi hijo es adicto y diciendo, prefiero que consuma en mi casa a que consuma fuera de la lugar. Claro. Porque las críticas no le van a llegar a él, me van a llegar a mí. Claro. Eso también podemos llamar codependencia. Claro, codependencia del adicto puede ser. Sí, la verdad es que a mí en mi recaída, este último tiempo, mi mamá me confesó que ella me permitió consumir en la casa, más por el tema, quizás obviamente por la codependencia que existe, pero era un tema que ella no quería que yo me fuera a la calle. Claro. Claro, porque una mamá siempre va a querer proteger, Sí. independiente de cómo la acción que haga. A lo mejor en la calle te pueden matar, te van a golpear, pero claro, de cierta manera lo permitió en la casa. Como una reducción de daño, una cosa así. Sí, reducción de daño en los países subdesarrollados. Ese otro concepto, Que lo vamos a hablar en sí, otro, trastocado y en otro mal. capítulo, en otro capítulo. Sí, Ya. en otro capítulo está. Y Vamos. la acción de prefiero que mi hijo consuma en mi casa y que nadie lo vea, es estigma. Claro. Porque te da miedo del qué dirán y te da miedo de qué va a pensar la gente. Porque lo primero que piensa la gente, que también es estigma, no, es que la señora no supo criar a su hijo. Claro. Es que la señora tuvo la culpa. Es que ella no la ayudó. Y muchas veces no es así. La Claro, gente- porque una mamá se pregunta, si yo tengo 3 hijos y los 3 son criados de la misma manera, y uno es el que tiene esta enfermedad, ahí la familia se cuestiona y dice, ¿qué hice mal? ¿Por qué? Y yo creo que el adicto es el único que no puede responder. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? El adicto es lo único que puede responder esto. El estigma se ve en muchas partes. El estigma, yo como pareja también lo vivo hoy en día. Quizás en su momento era yo la cuestionada de que, entonces ella también consume. Claro. Porque su pareja, Sí. ella también consumió. Ella también lo acepta, pobrecita. Pobrecita. ¿Por qué lo perdonó? Claro, Sí, claro. qué ingenua, ¿por qué estás con él? Qué ingenua, él va a recaer. En mi caso, yo puedo dar como ejemplo que yo en mi caso que en mi relación mi expareja me dejaba consumir en la casa. Ya llegó a las últimas donde ya no quería que salga porque ya era demasiado yo creo que está ahí el tema de que quizás no quería que me vieran las demás personas, entonces ya llegó al punto que me dejaba estar ahí en la casa. Fue tanto yo creo que ella se sintió tan, no sé, la destruí, Sobrepasada. claro, que llegó a ese extremo hasta el punto de que por mi eso arruiné mi relación. Y eso ahí se enfoca en que, claro, puede ser tanto familiar como en los padres, hermanos y parejas también, donde llegamos a esta culpa de que provocamos ese daño y le dejamos ese estigma de preocupación, de daños emocionales a nuestras propias familias, a todo nuestro entorno en general. A mí igual me tocó vivir lo que comentaba aquí Angélica, que mi familia también se estigmatizaba harto porque éramos tres hermanos y a los 3 le dieron educación y mi hermana mayor logró tener estudios, logró tener todo, le dieron las mismas posibilidades que a mí y se cuestionaban mutuamente mis padres porque yo había salido adicto. Entonces... ¿Ellos se culpaban o no? Sí, se culpaban harto, se culpaban bastante. Además, mi papá es un ex adicto también, que también se hizo un proceso, entonces también era algo genético que él también me Había había... una carga genética. Sí, pues, había una carga genética, entonces también ahí
es difícil en apoyar a los padres para que ellos no se sintieran culpables, porque al final yo me quise meter al vicio y no fue por un, ¿cómo decirlo? Por una mala crianza. Mi infancia fue súper bonita, O porque no te dieran oportunidad. o porque no me dieron oportunidades. Una decisión. ¿Mm? Una decisión. Fue una decisión nomás, claro. Entonces igual trabajé bastante con mi familia, que no se culparan ellos, que la decisión fue mía. Aquí con Angélica también me dejaban consumir en la casa, mis padres, porque también sentían el estigma que si consumía en la casa nadie me iba a ver. Y también como pareja es difícil, es difícil que de todas las embarradas que nos mandábamos en consumo también me fueran perdonando, y es un trabajo que cuesta también ir reforzando acá el lazo con la pareja o con la familia, algo que cuesta mantener, pero... Manuel, y una pregunta. ¿Tus papás te dijeron en algún minuto consume acá, que no quiero que te vean los vecinos? ¿O era por cuidar tu integridad física? Me lo dijeron una vez, me dijeron que quiero que consumáis acá en mi casa, que esté afuera. Me lo dijeron pero llorando, destrozado mi familia, porque ellos pensaban que si yo salía a la calle, más que el estigma, que yo iba a terminar muerto, iba a tener el miedo a que me pasara algo más. Integridad física, sí, tenía mucho miedo. Bueno, a mí me dijeron de la adolescencia, fue lo peor. Yo llené la casa, metí la bola entera, abusé de eso y como adicto en la manipulación. Claro, también yo creo que el estigma de que dirá, más que nada los papás, yo creo que se sienten defraudados de haber tenido, o que tengan un hijo adicto, y era para que la población no nos viera. Preferían hacerlo en cuatro paredes, con gusto, y las creencias de los papás, pero no son culpables. Nosotros como adictos nos aprovechamos de eso. ¿Algún compañero acá del público? ¿Cómo está el público? ¿Alguien quiere opinar sobre esto, el estigma? No sé, tú, Leopoldo, que estás en reinserción, o cómo lo vio la sociedad, cómo nos encasilla también a nosotros los adictos, o algo que opinar, algún compañero. Sí. Gracias, director. Gracias, compañero. Yo tengo el estigma de que igual yo fui delincuente juvenil, y además de ser delincuente fui drogadicto. Entonces estoy estigmatizado como doble en ese sentido. Es como la sociedad me veía que por culpa de la sustancia uno delinquía, y no fue así. Uno, gracias a delinquir, uno llegó a consumir, porque uno llenaba vacíos, llenaba sensaciones con el consumo, y la sociedad a uno lo miraba muy mal, así como tienen muy estigmatizados a los niños, de que todos los niños que delinquen consumen. Igual eso es, yo creo que ese estigma... ¿Tú crees que no va de la mano? Yo encuentro que no encuentro que vaya de la mano, porque yo tenía conocidos que no consumían y delinquían. Está mal mirado entre gente que delinque y consumir, está mal mirado el consumo. Ahí también hay estigma. Es también un estigma, porque el delincuente tiene que estar lúcido para hacer las cosas, no puede como depender de un estímulo para poder hacer algo, porque si no, es como que no le da el corazón para hacer las cosas. Está mal mirado también en ese sentido. Y en sí ya el tema de delinquir también está súper mal mirado, porque igual el Sename, sí, bueno, yo también soy yo tengo 20 años, pero yo pasé por distintos lugares gracias. ¿Y ahora llevas acá? Acá llevo 3 meses lúcido, Bien. 3 meses limpio. Pasé por hartas situaciones, alta y baja, tuve privado de libertad también. ¿Cuánto tiempo? Un mes, o sea, 1 año y 9 meses. Tuve privado de libertad. Donde igual fue complicado para mí, fue complicado harto sentido. Tuve solo igual harto tiempo, y igual eso fue por mi conducta en sí, porque igual como el tema del fallecimiento de mi mamá, es igual a yo fui un niño vulnerado.
me afectó harto en ese sentido. El tema de criarme solo con mi mamá, que mis papás no estuvieran, igual esos temas son como gatillantes que te llevan al consumo o en sí a hacer cosas malas, porque uno siendo más niño, uno quiere llamar la atención y busca cualquier forma para poder llamar la atención. Y yo ahora que estoy más grande me he dado cuenta como que es así, que nosotros siendo niños hacíamos maldades para que nos retaran, pero era para llamar la atención en sí, pues buscábamos eso, ese era el trasfondo de todo, que éramos carentes de cariño, carentes de afecto, no teníamos como ese apoyo y cosas así, pues casi todas las personas que han consumido en algún momento tuvieron carencia. Pero O sea, ser de la una institución de familia... Sename, marca, ser de Sename igual marca. Sí, pues, Una- ahí ya cuando uno entra al Sename, ya empieza a ir a ser mal mirado, porque piensan que el Sename es lo mismo que el CAMI, y no es así, pues. El Sename es un hogar de menores donde a uno lo llevan porque es vulnerado por sus derechos. O sea, pero es producto de una familia disfuncional. Sí, de una familia Sename, disfuncional, claro. más que nada. Yo estuve como un mes en el Sename, me llevaron una vez porque era menor de 14 años y cometí un delito. Me llevaron, estuve como un mes, pero yo me arrancaba. Estaba, como se dice, en la callejera, estaba tirado ahí para arrancarse. Uno se podía ir y si te pillaban te devolvían ahí o si no te llevaban para tu casa. Igual. Bueno, ahí también ese va a ser tema de otro podcast. Sí, pues, eso ya. El Sename, pero el estigma sí es que el Sename es lo mismo que el CAMI y no es así, pues. El Sename es un hogar de menores donde uno lo llama porque está vulnerado. El CAMI es cuando uno ya es mayor de 14 años y infringe leyes, no es una decisión. O sea, adolescentes infractores de ley. Sí, Ese es otro también. ese es otro tema también. Gracias. Bueno, diré, tengo una actividad para romper más hielo con el público. Sí, sí. La verdad es que tengo algunas frases, me gustaría saber si se siente identificado y levante la mano y opine. La adicción que alguna vez escucharon en la calle o que quizás se lo dijeron a sus familias. La adicción es por falta de voluntad. ¿Alguno escuchó alguna vez? Típico de abuelo. La adicción es por Sí. falta de Ah, bueno, voluntad. te falta ¿Cómo? La adicción es por falta de voluntad. Sí, yo lo he escuchado, sí, sí. Y creo que sí, sí. ¿Sí? Pero no es que así ya, po, es Santiago, como- el Seba González. voluntad nomás. Ya. Seba González, levanta la mano. Seba, Sí, sí. ¿qué piensas tú? Sí, es algo que, sobre todo la gente mayor, de edad, es una convicción que tienen ellos. Ya, pero tú, ¿qué piensas? ¿Es falta de voluntad? Mire, hay personas que se alejan de la adicción por voluntad. Ya. Y hay otros como nosotros que necesitamos tratamiento, hábitos, costumbres, Ya. volver a reeducarlo. Y de las dos formas yo encuentro que Es válido. es válido. Sí, es válido, pero claro, uno tiene que tener la convicción de querer cambiar. Bien, Eso es verdad. súper. Gracias, Seba. ¿Cuál otra Tengo otra frase. Esta es: si realmente quisiera su familia, dejaría de consumir. Totalmente. Siempre se dice, siempre se dice eso. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Víctor? Sí, ¿Qué opina usted de esa frase? no, una frase bonita, una frase buena, claro, yo dejo de consumir por mi familia al tiro, no lo pensaría nunca, pero igual el hecho grande te lleva igual, pero pidiendo ayuda, llegando al centro, se puede. Eso. Claro, porque también son frases que se dicen, pero que no se practican. Claro. También uno sigue haciendo sufrir a la Claro. familia igual por años. Claro, afuera uno llega y dice muchas cosas, o ya le dice, no, esta es la última y nada más. Pero se miente porque sale afuera y al tiro consume, porque el cuerpo ya está, la mente ya está pensando en consumo, está mintiendo pero está pensando en consumo diariamente, en la noche, a toda hora. No hay emociones, no hay nada, no hay llanto, no hay nada. En el caso mío yo podía ver a mi pareja llorar,
la veía llorar, pero yo me acurrucaba en la botella para poder llorar y no era capaz de llorar. No era capaz, no tenía emociones, no botaba nada. Y eso igual me ponía mal. Y si te pregunto cuál era tu pensamiento en ese minuto. Consumo inmediatamente. Solamente quería calmarla para salir a consumir. Claro, calmarla para dejarla tranquila un rato y salir a consumir. Ese era mi pensamiento, siempre fueron así. Bien, gracias, Víctor. ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Dile. Ah. Porque la Tengo la comunidad última frase, Dile. Tengo la son última bien frase. estigmatizadas. Tengo la última frase. Ya. La familia tiene que ser dura y dejarlo tocar fondo solo. Siempre, siempre. Y debería ser así. Pero Depende, las familias somos débiles, culposas. Sí, Entonces, pero esto es como que es lo que dice, lo que le llega a la familia. Estas Son frases. frases clichés. Sí, que son más- eso Son frases sería lo ideal. cliché de la gente que Claro. está mirando esto desde afuera. Claro. De una mirada así, Sí, muy externa. No, y la pregunta es, Ya. la estigma, ¿cierto? Las comunidades son muy estigmatizadas. Hay un concepto de conductualismo, un enfoque psicológico que también se ha manchado bastante, ¿cierto? Por las dogmas de comunidades terapéuticas. claro. La gente siempre quiere cambiar el cognitivo conductual o integrativo, pero quiere poner como estructural. Nosotros debemos esconder un enfoque que está existente, que yo creo que la gente tiene una mala visión de este concepto. Pero yo creo que muchos de aquí antes de internarse tenían una visión de una comunidad. ¿Cómo pensáis que era una comunidad terapéutica, Alexis? Sí, director. Bueno, yo tuve la experiencia de ir a un primer centro que fue en el sector de Temuco, no sé a qué altura, pero yo realmente no sabía a lo que iba. Yo solamente pedí ayuda. No sabía, no me imaginaba lo que era un centro, no decía como que va a ser una cárcel o no, sino que va a ser un hogar donde voy a tener que quedarme ahí. Ese primer centro donde fuimos, claro, la apariencia ya era distinta, era como muy, no sé, el aspecto ya era desagradable. ¿Qué sentías, Alexis? Yo en ese ¿Miedo? momento, ¿Miedo? es que yo ya estaba en consumo, era como que me daba lo mismo. Ah, Claro, yo fui ahí, a diferencia de acá, como que si es que sentía miedo, yo creo que por dentro sí, pero no lo hacía notar. No lo hacía notar y en ese centro no, claro, después cuando nos fuimos y mis padres me dijeron no, nos vamos porque ya no nos gustó el centro, le hablaron de otras cosas, tema económico, hubieron diferencias y punto, nos fuimos. Pero la diferencia de cuando llegamos acá, mis padres, mi mamá, mi hermana, al momento de llegar, de presenciar a mis compañeros hoy en día, cuando en ese momento hicieron la fila de bienvenida para mí, ¿ya? eso lo cambió todo. Ellos mismos me explicaron que no, por la perspectiva del otro centro hacia este era bastante distinta y quedaron con esa sensación de que ya, este es el lugar indicado, tú tienes que quedarte acá porque acá vas a salir adelante. Entonces el centro Pucará, en palabras simples, te acoge, te da la ayuda, pero está en ti en si la tomas o no. Y en este momento los que estamos acá tenemos confianza de salir adelante, tenemos confianza de que podemos y creemos en la rehabilitación. Y lo otro es que en mi caso en tan pocos meses he logrado tantas cosas bonitas que yo nunca pensé que lo iba a tener. Pero gracias a Dios, estando aquí, se ha logrado. Y yo creo que a mis compañeros también. Entonces el estigma de centro a centro, la familia lo tiene, la familia tiene esa perspectiva de mirar un centro porque ellos visualmente tampoco quieren llegar y dejar a su hijo, a su familiar en cualquier centro. No creo que sea esa la intención. La ayuda puede estar, pero también quieren una mejora de estabilidad donde esté su hijo, su sobrino, el que esté en consumo. Claro. Bueno, yo siempre digo que las comunidades estamos todas para salvar vidas
cada uno tiene su método, su forma. Tenemos cierta estructura que no cambia, pero sí es importante cuando uno entra a un proceso, tiene que ser con la convicción de un cambio, de un estilo de vida diferente, de entender la importancia que es un cambio de vida. Así que para mí todos los centros estamos para salvar vidas con distintas metodologías. Sí, directora, pero hay visiones. Yo he escuchado compañeros que pensaban que usaban camisas de fuerza. Claro, claro. Otros que habían camillas, que estaban todo el día medicados, dopados. Claro. Son Y que- estigmas que claro, la yo lo escuchan diferencia- afuera. Claro, la diferencia es que esto no es una entidad hospitalaria. Claro, Esto es sí. un lugar que es por voluntad, las puertas están abiertas. Acá nosotros podemos hacer una contención normal con fármacos, pero acá no es como, lo vuelvo a repetir, una entidad hospitalaria. Claro, pero otros piensan que es como la cárcel, que hay pelea todos los días, allá en la fila ya están mirando con quién van a pelear. Claro. ¿No? Sí, la otra vez hicimos una obra de teatro con esto, con las creencias que vienen en comunidad. Tú, Angélica, que trabajas en salud pública, yo creo que con tu jefatura y todo allá, y también no conocen de las comunidades, pues, lo que tú te sientas ahí topado con trabas que no entienden el sistema de trabajo de un centro de rehabilitación. Claro, el proceso de una tesis es que tú vas completando etapas de información y tú tienes que ir desprendiendo esas etapas. ¿Ya? Me tocó muchas veces que en mis avances que yo presentaba de mis tesis era, pero ¿cómo vas a hablar con ellos? Si ellos son personas vulnerables y tú estás pasando por encima de sus derechos como persona. Pero profesora, ¿a qué se refiere usted de que ellos son personas vulnerables? Son personas que no están en su psicosentido. Mira, Ahí se presenta el rechazo de la sociedad. Ajá. Ahí tú te das cuenta que el estigma. el estigma existe hasta, y yo, claro, ahí tuve que extender mucho más mi información y empezar a contarle. El proceso es así, a las personas la preparan para poder conversar de su adicción, porque la persona, le digo adentro, no va a tener nunca vergüenza de que es un adicto. No debería por qué tener vergüenza que es un adicto, no debería por qué tener vergüenza que es un rehabilitado en consumo. Entonces, claro, cada etapa que yo iba pasando era así. Ahora, tuve que hacer mi última presentación para defender mi tesis y me dice, ¿y qué pasa si por su culpa esa persona recae? Esa fue una pregunta. Esa fue una pregunta. ¿Qué respondiste? Yo le dije, ¿y por qué tendría que recaer? Yo estoy hablando con una persona que es consciente de su enfermedad, que es una enfermedad crónica, que ya se descubrió y se investigó que sí es una enfermedad crónica. También fue un concepto que tuve que defender. ¿Por qué tú dices que es una enfermedad crónica? Claro, es como ser hipertenso, Como ser diabético, claro. etcétera. Tuve que defender por qué el adicto es crónico. El adicto es crónico porque el adicto, uno dice, cumplió un proceso, él nunca más va a recaer. No, en el proceso viene la recaída. De algunos. De algunos, ojalá nadie recaiga, es lo esperado. Pero dentro de la ciencia viene la recaída, de que dice, puede haber una parte donde sí el adicto puede recaer y va a ser parte de su proceso, pero no necesariamente el adicto porque yo lo estudie y le pregunte, ¿tú te sientes estigmatizado por ser rehabilitado? ¿El adicto va a recaer? ¿Por qué? Lo que pasa y lo que fundamenta esto es que la sociedad ve al adicto como una persona Inadaptada. a la sociedad, que es como alguien que no es como nosotros, quizás dicen ellos, no, es que es una persona que ya fue vulnerada, que ya que su cerebro no funciona de la misma forma de nosotros, no piensan igual que nosotros, pero ¿por qué no es así? Tuve que explicar muchas veces esto, de que no es así, que no porque yo le vaya a hacer preguntas voy a ser causante de recaída, o que no podemos abordar este tema porque ellos no van a querer hablar contigo porque sienten vergüenza de lo que fueron. ¿Por qué van a sentir vergüenza de lo que fueron? Invitamos a la profe para acá un día. Angélica, invitemos a tu profesora para acá para la comunidad. Claro, sí. Un podcast. Le va a dar miedo. Le va a dar miedo. Y claro, y ahí entra ella de que, pero es que, por ejemplo, le dije, pero podríamos quizás ir a la comunidad.
No, ¿por qué? Ah, la invita. ¿Cómo vamos a ir a la comunidad? Y también tuve que decir, profesora, es una casa donde hay gente, Claro. se comparte. El estigma, nuevamente el estigma. El estigma. Oye, te quería hacer una pregunta. Así como hablamos que la diabetes, la hipertensión, ¿tú crees que la adicción es una enfermedad de las emociones? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Bueno, es comprobado que es una enfermedad de las emociones. Hoy en día también pasa mucho el estigma sobre la salud mental. Pasa desde tu familia nunca te cree que puedas tener una enfermedad, depresión, ansiedad, etc. Y me ha tocado personalmente quizás vivirlo, escucharlo de cerca, decir como, pucha, pero cuando yo era chica también estaba triste y no necesitaba ir al psicólogo. Claro. Lo que pasa es que, claro, hoy en día todo se le pone nombre. Antiguamente no era así. Claro, entonces quizás uno puede ver también hoy en día que es un poco más informada y que esto está más normalizado y que debería haber sido siempre. Tú te das cuenta de que la gente antigua tiene trabas y tú dices, pucha, tiene trabas porque quizás emocionalmente nunca fue una persona estable. O sus emociones nunca fueron validadas por las personas que él quería que fueran validadas. Exacto. Y hoy en día sí, la adicción es una enfermedad crónica. Y hablando desde el sistema de salud debería incorporarse como un antecedente mórbido. Porque cuando tú vas a algún lugar a atenderte, a ti te preguntan, ¿usted es antecedente mórbido? Y tú le preguntas a la persona, ¿y qué es un antecedente mórbido? ¿Usted tiene diabetes, hipertensión o colesterol alto? Nada más. Claro, no aparece. No aparece en adicción. ningún listado adicción como una enfermedad crónica y como un antecedente mórbido. Mira qué importante ese tema. Sí, súper importante. Sí, Tengo que darlo a la clínica. La verdad es que yo, antes de internarme, yo las veces cuando estaba en consumo, recurría mucho al hospital para poder sentirme mejor o poder darle un pare por un tiempo al consumo. Y la verdad es que yo tengo mi carnet de salud mental y yo me presentaba en urgencia, como sabe que soy crónico, tengo trastorno por uso y abuso de sustancias. Y me atendían, o sea, la verdad es que también es como uno también se para al frente también de los demás también. Claro. Tengo una enfermedad, ¿Qué soy te crónico. daban, José? Era como cambio de sustancia. Sí, Porque tú ibas drogado sí, y pedías que te dieran algo, pero era claro, una jugada. claro, como se da, sí, también jugaba mucho con eso. Eran benzodiazepina. Era... No, era la vena o intramuscular, diazepam, sí, diazepam. Y recuerdo que una vez llegué muy mal, y me pusieron directo a la vena, algo que no hacen mucho. La verdad es que sí. Y aquí aprendí que eso igual activa el circuito de recompensa. Totalmente. Muchas veces tengo que reconocer que muchas veces estaba con el suelo y a medida que me iba sintiendo bien iba planeando cómo iba a consumir después. Mira. Porque la me... mente, Sí, la verdad es que boicotea sí. todo. Sí. Creo que personalmente eso también debería... Y algo que los médicos quizás lo hacen por su conocimiento y todo, pero está también lo que dice el de Barco, que es como se activa el circuito de recompensa con algunos fármacos. Claro, es lo que creo que se debería incorporar también al sistema de salud y algo que también estamos estudiando, es el hecho de que informarse, de que, claro, quizás muchas veces pasa esto porque todavía en la salud no está descrito como que la adicción es una enfermedad crónica. Claro. Y no está aceptado que es una enfermedad crónica, entonces no es una enfermedad que se estudia dentro del sistema de salud. Quizás cuando una persona adicta llega a un centro de salud porque está descompensado, lo primero que hacen es ponerte un suero para estabilizarte, para desintoxicarte un poco y algo para dormir porque lo más probable es que puedas estar agresivo. Nada más, pero nadie estudia más a fondo qué pasa si yo le inyecto este medicamento a una persona que consume esto. Al final nunca vas a... O sea, lo ideal a un adicto, y lo he visto yo, es no darle nada.
nada. O sea, un adicto que tenga la capacidad de darse cuenta de su enfermedad no debería recibir tratamiento. Claro. Porque si no, es como seguir consumiendo, es seguir recayendo o vuelta al consumo. Eso es. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, una pregunta a José. José, tú que tienes diabetes, ¿cierto? Sí. Ya, hermano, te quiero hacer una Y esa pregunta. diabetes fue diagnosticada después de terminar su proceso. Sí. Ya, claro, en este caso, por ejemplo, si tú te presentas a emergencia o vas al hospital, ¿cómo te atienden ahí? Porque una vez que, por ejemplo, si fuese en consumo, ¿cómo hacen la diferencia de diabetes al estar con consumo? ¿Cómo te pueden La verdad que- medicar o esas cosas? A ver, la verdad es que no me... Lo importante es informar sobre la enfermedad crónica. Pero generalmente siempre uno le preguntan, alérgico a medicamentos, Claro. enfermedad crónica, enfermedad de base, y la verdad es que no me ha tocado, pero yo creo que esas preguntas son como para hacer qué tipo de medicamentos puede hacer o qué tipo de tratamiento pueden darte. La verdad es que yo como, a lo que decía Angélica, es como, yo creo que los doctores trabajan en base a lo que uno describe y en base a los signos vitales, más que nada. Es que ahí va lo que decía Angélica, o igual lo que decías tú y mencionabas por el tema de, porque si ellos como no se sabe bien el tema de la adicción, te pueden dar un medicamento que reactive, te dé Claro. estímulos, pues, entonces en vez de que te mejore, te va a subir ese nivel de satisfacción y volver a Claro, retomarte. pero ahí digamos, también está la mentalista también la que uno alimenta también. Porque Claro, es que ahí, no sé, o sea, la salud en ese momento o seguir Claro. al adicto es que por ejemplo, yo estaba en la rueda del consumo y la verdad es que solamente pensaba como poder bajar para poder seguir consumiendo. Pero antes de internarme fui y la verdad es que no lo hice como para poder seguir consumiendo, sino que de verdad quería parar. Entonces, como es la disposición a la que uno quiere, ¿para qué yo voy a esto? ¿Porque quiero parar de consumir o porque quiero sentirme mejor para después consumir con más ganas? Claro, Claro, pero claro. igual hablaste que tu mente estaba pensando en Claro. que cuando salga de acá, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A seguir consumiendo? ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Angélica, ¿tú qué respuesta darías en ese caso? Por ejemplo, la misma pregunta de la diferencia en la atención entre una persona con diabetes y que esté en consumo, ¿cómo lo podrían hacer ahí? O para uno quedar claro, de repente puede ser un familiar, uno mismo, pero como para tener esa idea de cómo llegar no sé, a estar en ese momento y qué hacer. Yo sé, a lo mejor uno en consumo va a llegar y se va a dejar llevar nomás por lo que le den. Pero yo creo que en mi caso, si creo en la rehabilitación y una persona cercana a mí lo tenga que llevar, ya tenga conocimiento de qué hacer o hablar del médico. Ahí podemos entrar y hablar nuevamente de estigma, porque muchas personas llegan a los centros de salud y no asumen que consumen sustancias. Claro. Por el miedo a qué va a decir la enfermera, qué va a decir el doctor. Y pasa, generalmente tú vas a un centro de salud y tú eres el que da los antecedentes. Tengo esta enfermedad es alérgico a esto. Ahí entraría el autoestigma, porque si tú no eres capaz de decirle consumo sustancia o soy un rehabilitado de consumo de sustancia, nadie lo va a poder saber más que tú. Yo creo que varios pasamos por eso y no lo Claro, decíamos. no lo decían. Claro. Ahora pasa lo contrario, con los chicos que están en proceso muchas veces van a un centro de salud, en operaciones, bueno, le dicen al médico o incluso cuando le recetan medicamento me llaman, me mandan la foto, dile, puedo tomar esto, me pueden ir medicar, un compañero que lo operaron de la rodilla, entonces, bueno, tuvo que, sedantes, ¿cierto?
que eran microdosis de ketamina, de fentanilo, y me preguntó, ¿me van a inyectar esto? Sí, tramador, y se preocupan también, pero esto lo aprenden en el proceso, ¿entiendes? Lo que dice Angélica, la autoestima uno esconde por los síntomas, porque una persona que se descompensa por una diabetes es porque bajo el consumo dejó ambos tratamientos, pierde la conciencia de enfermedad, entonces llega descompensado. Entonces tampoco desde la estigma, ¿cierto?, que me va a retar el doctor del TENS, llegamos con todos los síntomas y los niveles de azúcar, lo que le pasó a José. Claro, entonces van con temor y también nos omitimos información, pero claro, cuando uno ya tiene esta conciencia de enfermedad, ya no tiene miedo de decir que tiene un problema de adicciones. Los primeros meses de tratamiento lo ocultamos también, pero ya después, claro, y te dices cómo va a ser la recepción de la otra parte, cómo me van a mirar a hablar con un trabajador social, con un médico, decir que yo estoy en un centro de rehabilitación. Y ahí muchas veces la gente nos felicita, nos tira para arriba, ¿cierto? Nos dan motivación a continuar. Pero hay, como te digo, hay especialistas, pero también hay personas. Público, estamos llegando al fin. Me gustaríamos toda la tarde aquí conversando, pero muy interesante tema. Mire, tengo unas palabras para decir. Claro. El primer paso para sanar la adicción es el tratamiento, pero el primer paso para sanar el estigma es esto que estamos haciendo hoy, hablarlo entre nosotros sin máscara. Si logramos no juzgarnos entre nosotros, ya estamos cambiando algo afuera también. Gracias por la confianza, chiquillos. Un aplauso, chiquillos. Este es el primer capítulo de varios. Después en los comentarios vamos a subir el video a YouTube. ¿Qué tema les interesaría para el capítulo 2? Gracias a cada uno. Angélica, gracias por venir. Manuel, gracias por también acercarte al hogar. José, excelente. Tienes el talento, familia de artistas. La directora está cumpliendo su sueño de hacer un podcast. Así que gracias totales. Y nos despedimos con un fuerte aplauso. El tío David. Tío David. Chao, público.